Ok, les comentaba al inicio que vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, precisamente porque pues son temas que van a venir en su examen. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando sobre la cultura mexicana, quedamos que pues es, ahora sí que tenemos mucha tela de donde cortar, porque realmente sí tenemos una raíz, por ejemplo, nuestras pirámides, la alimentación, pues ahora sí que la mexicana ahora sí que es todo un rito, es todo un patrimonio, que en otras partes del mundo no se tiene esos platillos tan deliciosos que nosotros tenemos. ¿Qué otra cosa pudieran considerar que es parte, así como ícono de nuestra cultura? A ver, ¿quién quiere? La comida, los tacos. La comida, los tacos. ¿Qué más? El mariachi. El mariachi. A los que les encanta la fiesta, bueno, pues el mariachi es pieza fundamental en la cultura mexicana. ¿Qué más? La vestimenta, profe. La vestimenta. Esta ropa tan bordada, tan bonita que hacen las personas, por ejemplo, de Oaxaca o de por allá del sur, que nosotros a veces nos avergonzamos porque decimos, ay, qué ropa tan fea, o esos colores, o esto, el otro, pero sin embargo que cuando vienen personas de otros lugares del mundo, pues es algo llamativo porque es algo novedoso, es algo que no se tiene en otras partes del mundo y que aparte pues hay que valorar el trabajo de las personas que lo hacen a mano. Si a veces ya las nuevas generaciones no saben ni coser un botón, ahora imagínense estar bordando esas camisas o esos atuendos, el tiempo que le invierten, el material que utilizan y que en ocasiones pues nosotros menospreciamos ese trabajo. Entonces sí, la vestimenta, ¿qué más? Las costumbres. Las costumbres, ¿como cuáles? Por decir, como estas fechas que ya vienen, Navidad. No sé. Bueno, las tradiciones. Ajá. Son las tradiciones, profe. ¿Como cuáles? Pues la del Día de Muertos. El Día de Muertos es como ahora sí que ícono de nosotros, en donde hacemos de alguna manera una sátira, una pequeña burla, vamos a ponerlo así en buen plan, de la muerte, donde hacemos que esas calaveritas, donde mencionamos ahí que si te portas mal o que si te portas bien, la muerte te va a llevar y bla, 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 y lo hacemos de forma chusca. En algunos lugares, ya habíamos comentado también que, por ejemplo, en algunos lugares los rituales son, por ejemplo, ir al panteón el Día de Muertos o el Día del Santo, cumpleaños del muerto, y llevar mariachi, inclusive hasta estar comiendo casi casi arriba de las tumbas. Para nosotros a lo mejor se nos haría hasta un poquito antihigiénico. Sin embargo, hay gente que sí lo hace, que así lo practica porque pues es parte de su cultura. ¿Qué más? Nuestras artesanías. Los albures, profe. Los albures, exactamente, esas palabras de doble sentido que de repente tenemos para hacer mención de algo. Inclusive, bueno, el mexicano yo veo que es demasiado ingenioso porque de una desgracia, a veces saca esa parte chusca, esa parte chistosa para hacer reír al mexicano. ¿Qué más? Nuestra fauna, profe, nuestra flora, nuestra fauna. Nuestra flora, nuestra fauna, por ejemplo. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el borrego cimarrón. El borrego cimarrón. Tenemos No sé, la mariposa. cactáceas como los nopales. Ajá. Las ballenas, puede ser, los avistamientos en Ensenada, la migración de mariposas monarcas. La migración de las mariposas monarcas. Ok, entonces vemos que tenemos... Los narcotráficos, profe. Bueno, los corridos. Entonces, bueno, vemos aquí que son elementos... El tequila, profe. El tequila, digo, a mí no me gusta, pero el tequila es un ícono. Entonces, el pulque, a quien le gusta el pulque, bueno, pues el pulque. Entonces vemos todas estas características y elementos de nuestra cultura. Parte de lo que tenemos, pues fue de nosotros. Otra parte, bueno, pues ya es un poquito de la influencia de los españoles, que ya nos traen, a lo mejor nos deforman a lo mejor un poquito la tradición o la costumbre, pero que de alguna manera la seguimos conservando. Por ejemplo, estos altares que se hacen de muertos, bueno, pues anteriormente estos altares se hacían, pero con personas,
Estamos hablando de antes de que llegaran los españoles. Esa era la costumbre, la tradición que se tenía, en donde, bueno, pues en lugar de poner el santo, digo, perdón, en lugar de poner la foto de la persona que era fallecida, bueno, pues ponían ahí en la parte de hasta arriba de la pirámide, pues hacían el sacrificio de la persona. A veces eran sus mejores guerreros que le ofrecían a los dioses, y bueno, pues era destazar a la persona y ofrecer las vísceras a los dioses. Y ya después, bueno, lo que quedaba de la persona, pues ya lo echaban en una olla, lo cocían y se lo comían. Ahora sí que vemos que son cosas que hasta la fecha tenemos, que de repente decimos, como por ejemplo los narcotraficantes se les ocurre utilizar el pozolero, pero bueno, pues este pozolero ya existía, no es algo nuevo. Nada más que, bueno, pues antes lo que hacía la gente en el tiempo prehispánico, bueno, pues era que se comía pues ahora sí que lo que quedaba de lo que le habían ofrecido a los dioses, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita, en cuanto llegaron los españoles, precisamente se admiraron de esa forma tan sanguinaria que teníamos de vivir, de subsistir, de las tradiciones que teníamos, y bueno, pues ahora sí que nos hacen modificaciones para bien, en donde ya ahorita, bueno, pues sí ponemos un altar, pero pues ya ponemos ese altar obviamente con fotografías, le ponemos ahí qué es lo que más le gusta al muerto, supuestamente comer, los inciensos, etcétera, ¿no? Entonces es parte de nuestra cultura mexicana. Otro aporte que también tenemos por ahí, pues es parte de la cultura africana. Cabe recordar que cuando llegaron los españoles, bueno, pues ellos traían a sus esclavos, que eran gente de color que traían de África, e inclusive, bueno, los vendían entre ellos. Ahora sí que la mala costumbre de tener estas personas esclavizadas, ahora sí que los tenían, pues ahora sí que prácticamente secuestrados, porque pues los tenían dentro de las haciendas o viajando en los barcos, haciendo el trabajo pesado, y a veces inclusive hasta los vendían. Entonces, bueno, pues ahí son tradiciones que ellos traían. A lo mejor se admiraban de nuestra parte sanguinaria, pero no se admiraban de esta parte que también ellos tenían. Entonces, bueno, pues es ahora sí que parte de lo que los españoles traen para acá, para América, ¿no? Vamos a ver aquí algunas culturas originarias americanas. A ver, Ismael, si nos haces favor de empezar a leer, por favor. Culturas originarias americanas. Entre las culturas originarias americanas que le dieron origen, se destaca la maya, la mexica y la tolteca, entre otras. Por su parte, la influencia española se hizo sentir durante los 500 años que duró la época colonial hispanoamericana, luego de la llegada de los conquistadores españoles a tierras americanas en el siglo XV. Ok, entonces, bueno, las culturas, todas de alguna manera aportaron algo. Por ejemplo, los mayas, los números, los toltecas eran gente muy inteligente. Los aztecas, por ejemplo, el hecho de construir chinampas o crear una ciudad, ahora sí que encima de donde había agua, que estamos hablando que lo que sería actualmente el Distrito Federal. Entonces vemos que era gente muy inteligente que se las ingeniaba para poder subsistir. Ellos se establecen ahí porque pues van buscando el agua precisamente para su cultivo, para poder subsistir. Y bueno, pues ahora sí que se dan a la tarea de construir su ciudad arriba del agua, de darse ese ingenio, ¿verdad? Para poder cubrir sus necesidades. También, bueno, se sabe que era gente muy trabajadora, como en otras varias culturas, en donde, bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues que ahora sí que se hará la tarea de irse a Profe, otros lugares. Mande. una disculpa, profe, me atrasé un poquito con el tiempo. No, no te preocupes. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, pues vemos aquí, ahora sí que toda esa riqueza que tenemos de las culturas nos dejan mucho legado, muchísimo legado. Yo creo que tenemos más legado que en muchas partes que quisieran tener, porque, por ejemplo, si nos enfocamos un poquito a la cultura de Estados Unidos, realmente su cultura depende de otras cosas o de circunstancias a lo mejor hasta ridículas. Por ejemplo, cuando celebran lo de Thanksgiving, el hecho de que hayan llegado personas de Inglaterra, que en este caso pues eran lo que le llamaban los pilgrims, y que se establecen en Estados Unidos, y que pues ahora sí que porque sobrevivieron en el primer invierno y que llegaron en las familias, etcétera, bueno, pues deciden celebrar.
pero realmente no tienen un origen como el que tenemos nosotros de esas pirámides, de esa alimentación, de eso tan rico y tan vasto que tenemos nosotros. Si vemos, por ejemplo, otra celebración que de repente tienen la de, donde todos se visten de verde, de St. Patrick's Day, pues igual sabemos que pues esa celebración ni siquiera es de ellos, es una costumbre irlandesa. Entonces, vemos que ellos realmente de raíz no tienen. Sus atracciones pues son, ahora sí que cosas que ha inventado el hombre, como si vemos su Disneylandia o si vemos su Universal Studios. Sin embargo, nosotros no tenemos a lo mejor esos efectos en las pirámides, pero simplemente el admirar la arquitectura, el que a lo mejor entre que haya habido temblores y haya habido mil cosas, siguen de pie estas majestuosas construcciones. Entonces, bueno, pues siento que es un concepto diferente, ¿no? Pero bueno, ya ahí depende de cada quien. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Hoy les voy a empezar a tomar participaciones porque ya tiene creo que 2 o 3 clases también callados. Profe, tiene razón en ese sentido. La parte de Estados Unidos nos ha gustado mucho a la sociedad, bueno, a los mexicanos, sobre todo a la frontera, ¿no? Copiarles la mayoría de cosas que hacen o sus costumbres, pero no sabiendo que las costumbres de nosotros, pues la verdad es que están bastante arraigadas en la cultura, ¿no? Que tenemos. Y esa es una realidad, tan cercanos a ellos y en realidad ellos, muchas de las cosas que lo que tienen por costumbre son de otras ciudades, o de otros países más bien, sobre todo en la parte de alta de Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, donde en su momento entraron mucho irlandés, entraron mucho de Europa y prácticamente prácticamente son colonizados, ¿no? En base a las costumbres y eso son lo que tienen. Pero México sí somos muy ricos en estos sentidos no nomás la parte de la infraestructura que tenemos como pirámides, sino en la cultura que nos hemos quedado con eso, ¿no? Y con el hecho de recordar muchas cosas que tenemos como dentro de nuestra cultura. Así es. Simplemente cuando a lo mejor en los centros comerciales, no sé si por ahí les ha tocado, que llegaba gente de Oaxaca y ponía sus puestos, que venden, que mole, que queso, que ropa, que infinidad de cosas. Realmente cuando vamos, hay quienes ni siquiera se quiere parar por ahí porque dicen, ay, no, ¿a qué voy? Voy a ver puras artesanías. O nada más tienen, no sé, que la ropa, y la ropa está bien fea, que a mí no me gusta. Sin embargo, bueno, su comida es riquísima, el mole de Oaxaca es delicioso. Entonces, a veces esa parte no la apreciamos. Yo creo que necesitaríamos a lo mejor irnos a vivir lejos de aquí una temporadita, como para que ahora sí que extrañemos esa parte mexicana que tenemos y que a veces no queremos reconocerla. Vamos a ver algunos de los elementos que dice aquí. Dice, la riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran medida a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas de su propia lengua, mitología y tradiciones. Aquí igual, inclusive hasta el lenguaje, los dialectos. Hay dialectos que desgraciadamente ya se están perdiendo. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que habla el dialecto pues es la gente mayor y esta gente ya de avanzada edad pues ya no le enseñó a las nuevas generaciones a hablar ese idioma, vamos a ponerlo así, tan sorprendente, tan de ellos. Qué bueno sería que siguieran fomentando el que las escuelas a lo mejor tuvieran como segunda lengua, a lo mejor el castellano y a lo mejor otro idioma, pero que no perdieran esa raíz tan importante que es su lenguaje, ¿no? Que los caracteriza por ser de determinado lugar. Tania, la siguiente, por favor, donde dice legado. Importante legado aborigen en las artes, la cultura y la etnicidad. Entre esos aspectos destaca la gastronomía, considerada por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reflejo de la historia pre- y postcolonial de esta nación sudamericana. Ok, gracias. A ver, Christopher, elementos de la cultura, por favor. También son importantes a nivel mundial sus artes visuales, especialmente la pintura, contando con nombres de prestigio internacional como Diego de Rivera, Frida Kahlo,
José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Siqueiros. Ok, a quien le ha tocado por ahí ir a los museos, a los que están en San Diego, los que están inclusive en el Balboa Park o los que están un poquito más retirados, se me hace increíble que tienen muchas cosas, digamos que originales, de grandes pintores de aquí, o inclusive hasta tienen piezas que son prehispánicas, inclusive hasta penachos, que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que estas personas aquí en el museo tengan eso en exhibición y sean las piezas originales y nosotros no podamos conservarlas en un museo? Entonces, qué triste que mejor en otro lugar se esté reconociendo nuestro trabajo o el trabajo que hicieron nuestros antepasados, esa cultura tan bonita que tenemos y nosotros ni siquiera la tenemos aquí en México. Entonces, bueno. De hecho, sí, profesor, que está diciendo es muy cierto porque me ha tocado escuchar de gente que no es de aquí, que se siente todavía mucho más orgullosa de México que las personas que en realidad vivimos aquí. Así es. Bueno, ahora sí que los murales, por ejemplo, de Clemente Orozco y de Alfaro Siqueiros, de Diego Rivera, digo, las de Frida Kahlo a mí en lo personal no me gusta vamos a ponerle su temática, porque pues normalmente muestra dolor, muestra ahora sí que sus vivencias que ella tuvo, cuando tuvo por ahí un accidente que quedó paralítica, etcétera. Digo, a mí en lo personal no me gustan sus cuadros, sin embargo, bueno, pues es reconocida a nivel mundial. Los murales que hacen los otros pintores que les comento, bueno, pues son preciosos, e inclusive en otras partes del mundo los tienen en exhibición. Como les voy a comentar, nosotros ahora sí que no valoramos esa parte, ¿no? Capaz que lo dejamos en algún lugar histórico y llegan las feministas y lo empiezan a grafitear, ¿no? A hacerle ahí sus composiciones modernas. Ok, nos vamos con lo que es la literatura. A ver, César, por favor. Vamos a ver. Ahí lo tienes en la pantalla, su literatura. Sí, ya mire. Literatura. Su literatura rica y dotada de un premio Nobel otorgado al poeta y ensayista Octavio Paz en 1990. Y su cine, cuya época de oro tuvo lugar entre 1930 y 1950, cuando la producción fílmica local fue la más importante de toda América Latina. Que también ya habíamos comentado hace 8 días que no nada más Salma Hayek ha llegado a la punta del iceberg ahí en Estados Unidos, sino que ya anteriormente otros actores, pues que realmente eran actores de calidad, ya habían llegado a esa cima en donde ya teníamos actores mexicanos que destacaban en Estados Unidos, como Ricardo Montalbán, habíamos comentado de Cantinflas, de Dolores del Río, o sea, personas que, ahora sí que personajes que realmente fueron importantes en esa época de oro del cine mexicano, que pues igual también es parte de la cultura que nosotros tenemos y que podemos presumir en otra parte del mundo, ¿ok? Nos vamos con lo que sería la civilización. José Flores, por favor. Profe. A ver si ahora sí puedes leer. Mande, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, yo, profe. Tuve la oportunidad de ver la película de Roma, de Alfonso Cuarón. Ajá. La verdad, a mí, yo he escuchado muchos comentarios en cuanto a esa película y muchas personas dicen que está aburrida, pero bueno, yo la vi y a mí se me hizo bastante interesante porque plasma, por ejemplo, sucesos importantes como la matanza de Tlatelolco, plasma cómo era antes el seguro social, cómo es cuando un bebé muere, o sea, hablando de eso, este productor mexicano se me hace que destacó demasiado por haber puesto a México de esa manera, o sea, el realismo en la película. Bueno, a mí en lo personal sí me agradó mucho. Bueno, a mí esa película me llevó un poquito a lo que fue mi infancia, porque realmente sí vivías esos escenarios que se veían ahí, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tenías la muchacha que iba a hacer el quehacer a tu casa, pero que se quedaba ahí, porque ya ahorita, por ejemplo, yo veo que aquí en Tijuana normalmente las personas que te ayudan, te apoyan a hacer el quehacer en casa, bueno, pues llegan un día, a lo mejor 2 días a la semana y se van, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en ese entonces se estilaba que estaba la muchacha en casa, se quedaba ahora sí que de lunes a sábado, el domingo se le daba permiso para poder salir, salía muy temprano y ya regresaba el domingo en la tarde.
inclusive, bueno, pues las tradiciones de ellas, de las gentes que te ayudaban a hacer qué hacer, pues normalmente eran personas que venían de pueblo, que no tenían muchos estudios, y que bueno, pues ahora sí que con el dinero pues, de la ciudad, pues se impresionaban, ¿no? Veías como tú comentaste, el seguro social era otro concepto diferente, no como el que vamos ahorita y casi nos estamos vomitando ahí en el seguro social y ni quien te atienda, y la gente que está ahí, que el trato que te da, estaba súper limpio las instalaciones del seguro social, ibas a tus consultas, te atendían en el tiempo que debía de ser, no te traían a la vuelta y vuelta o el que venga después o con malas caras. También el reflejo del cine, cuando ibas al cine, te vendían un montón de chuchuluquero allá afuera, que las playeras de, no sé si en ese entonces habías ido a ver Star Wars o habías visto la de Tiburón, te vendían que las playeras, que los juguetes, que los globos, entonces sí te muestran de los años 70 esa cultura mexicana que se tenía en ese entonces, bueno, en la Ciudad de México. En este caso, pues él se enfocó en la colonia Roma, pero realmente no estaba muy distante de lo que a mí en lo personal me tocó vivir, ¿no? Entonces sí vemos esa película, fue un reflejo, a lo mejor no sé si él viviría en esa colonia y de alguna manera así lo proyectó, no sé, desconozco, pero sí, como tú dices, Sí, maneja. creo que era Alfonso Cuarón. Ok. Alfonso Cuarón fue el que vivió en la colonia Roma y a él le tocó esa situación, profe. Y tengo que, bueno, al menos en lo personal sí se me hace muy familiar ese tipo de cuadro, ¿no? En donde igual también, pues, la figura paterna desaparece y no te dicen por qué, nada más te dicen que porque, bueno, va a otro lugar, etcétera, pero sí te lleva o sí te enfoca, digamos que en lo que se vivió en los años 70, ¿no? Ya muy diferente a lo que vivimos ahorita y pues sobre todo aquí en Tijuana, pues ya es otra historia. Ok, nos vamos en lo que es la parte de la civilización. A ver, ¿quién más anda por ahí? Jacqueline, por favor. Yo, profe, A ver, nomás que se quitó la pantalla. ya, es que cuando le di entrada por ahí a alguien que, Profe, yo también lo iba a leer, pero se me quitó la pantalla. bueno, ahorita tú y luego la otra y así nos vamos. No hay problema. La civilización. Ajá, por favor. Durante el preclásico medio, 1300 a 800 a.C., en las tierras bajas del sur de Veracruz y la vecina Tabasco, en el Golfo de México, surgió la primera de las grandes culturas mesoamericanas, la de los olmecas, el germen del que nacieran culturas clásicas como la teotihuacana, la maya o la zapoteca. Ok, entonces, bueno, pues ahí vemos las culturas, la civilización, esas enormes cabezas olmecas que conocemos, que también pues es parte de nuestras, de lo que tenemos, ahora sí que de qué presumir, ¿verdad? De esas majestuosas construcciones que se hacían, de esas piezas talladas a mano, porque pues no había la maquinaria que tenemos ahorita y sin embargo vemos ahora sí que el trabajo también logrado y también labrado que se hacía. A ver, ¿quién seguía o quién quería seguir con tradiciones? Yo, profe. A ver, porfa. Cada 12 de diciembre y desde todas partes del país, miles de mexicanos peregrinan hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Si bien puede que esta tradición parezca muy reciente en términos históricos,